Si realizas estas acciones de manera consistente cada día, es muy probable que logres prosperar financieramente. Consiste en asistir a la escuela, conseguir un empleo, trabajar arduamente, ahorrar dinero, salir de las deudas y realizar inversiones a largo plazo. Esto puede sonar adecuado para alguien que gasta todo su dinero mes a mes. Sin embargo, si tu objetivo es alcanzar la riqueza, debes comprender que no deberías centrarte en ahorrar dinero. Aunque suene descabellado, en el tramo de este video entenderás el porqué, así que no te vayas y presta atención hasta el final. ¿Por qué alguien debería ahorrar dinero cuando cada día se están imprimiendo miles de millones de dólares? Cada día que pasa, el dinero pierde valor. Si no estás convencido, solo ve al supermercado y compara los precios. Los ricos comprenden esta realidad, conocen las reglas del dinero. A veces no se trata solo de dinero, es necesario detenerse y analizar el panorama completo. En cada uno de nosotros coexisten una persona pobre y una de clase media. Las personas de clase media buscan seguridad, desean un salario fijo. Incluso dentro de mí hay una parte que sigue teniendo una mentalidad pobre, pero también hay una parte que aspira a la riqueza. Todas estas facetas conviven en nuestro interior, pero lamentablemente no nos enseñan cómo desarrollar la riqueza. En la educación convencional nos instruyen sobre ir a la escuela, conseguir un empleo y recibir un salario, pero no nos enseñan cómo alcanzar la riqueza. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que mi padre rico se negó a pagarme un salario. Él consideraba que aceptar un cheque de pago era una de las peores decisiones que uno podía tomar en la vida, ya que eso te convertía en empleado y limitaba tu mentalidad. Mi padre rico nunca me pagó un salario. Esto desconcertaba a mi padre pobre, que trabajaba como empleado del gobierno y creía firmemente en pagarle a la gente. Sin embargo, mi padre rico no estaba en contra de los salarios, sino de depender exclusivamente de ellos. Como emprendedor, si mi padre rico cerraba un negocio, simplemente iniciaba otro. No necesitaba un cheque de pago ni depender de nadie. Si el gobierno no lo apoyaba, él se mudaba a otro país, donde siempre hacen falta emprendedores. Las pequeñas empresas no funcionan con las mismas reglas que las grandes corporaciones. Ser emprendedor es más que un simple trabajo, es una mentalidad, un conjunto de habilidades y roles diferentes. Dependiendo del tipo de negocio, las reglas y la mentalidad varían. Si pudiera darle un consejo a alguien que está pensando en emprender por primera vez, le contaré una experiencia personal. Recuerdo claramente mi última paga. Fue uno de los peores, pero al mismo tiempo uno de los mejores días de mi vida. Estaba en Puerto Rico trabajando para Xerox cuando mi jefe me entregó mi última remuneración. No era un cheque de pago, era un bono. Creo que ascendía a unos $30,000. Al recibir este cheque me dije a mí mismo, Dios mío, ¿entiendes lo que significa este último cheque? Entonces estaba emocionado pero a la vez perturbado. En ese momento se acercó otra persona llamada John y me dijo, ¿vas a volver? Yo le pregunté por qué y él respondió, porque vas a fracasar. Lo miré y le lancé algunas groserías, porque eso es precisamente lo que él hizo. Dejó su trabajo en Xerox, fracasó y regresó. Le dije, tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca volveré. Esa es la actitud. ¿Sabes a lo que me refiero? Si dices, bueno, si fallo volveré con papá y mamá, eso es lo que terminarás haciendo. Cuando experimentas el fracaso es cuando realmente te conviertes en un emprendedor. Durante años no tuve dinero ni un salario extraordinario, pero eso no fue lo que mi padre rico me enseñó. Él me animó a ver que cuando no tienes un ingreso seguro te vuelves más hambriento, más inteligente y te pones a prueba a ti mismo. Puedes convertirte en un ladrón, ser deshonesto, engañar y robar, o puedes convertirte en una mejor persona. Esa es la ventaja de ser emprendedor. Descubres quién eres realmente cuando no tienes nada. Es crucial tener una visión global. Muchas personas la tienen y les va muy bien. Cuando observas el panorama general, sabes que cuando algo malo sucede, algo bueno está por venir. Pero debes prepararte para lo que pueda ocurrir. Si crees que los próximos 20 años serán iguales que los últimos 20, te llevarás una sorpresa desagradable. Cuando tú y yo vamos al supermercado y compramos un galón de leche, siempre revisamos la fecha de caducidad. Sin embargo, la mayoría de la gente no verifica la fecha de caducidad de sus mentes. En lugar de salir de las deudas, yo me endeudé aún más. Acabo de refinanciar 300 millones de deudas y bajé la tasa de interés del 5 al 2,5%.
Hice una fortuna porque el valor del interés ha disminuido. Mientras que algunos expertos financieros dicen que debes salir de las deudas, yo digo que debes aprender a usarlas. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Si trabajas por un salario, estás sujeto a impuestos. Por eso la primera lección de Padre Rico, Padre Pobre es que los ricos no trabajan por un salario. Lo que hacemos en cambio es crear negocios. Como emprendedores adquirimos bienes raíces en lugar de invertir en el mercado de valores. La razón es simple. Como emprendedores tenemos más control sobre nuestros ingresos, cuánto ganamos y cuánto pagamos en impuestos. Como resultado, pagamos 0 impuestos. Por ejemplo, cada vez que gano $1 millón como emprendedor, lo invierto de inmediato en bienes raíces y obtengo un retorno del 4-1. Es decir, invierto $1 millón en bienes raíces y obtengo millones del banco. Sin embargo, los bancos están perjudicando a la población. Cuando imprimen dinero benefician a los ricos pero perjudican a los asalariados. ¿Por qué? Porque al imprimir más dinero, se devalúan los ahorros y los asalariados tienen menos poder adquisitivo. En cambio, los inversores se enriquecen más. Las deudas y los impuestos hacen a los ricos más ricos y a los pobres y a la clase media más pobres. Es por eso que necesitamos actualizar nuestras ideas. La idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, ahorrar dinero, salir de deudas, comprar una casa y luego invertir a largo plazo es obsoleta. El mundo cambió en 1971 cuando el presidente Nixon eliminó el patrón oro y el dinero se convirtió en deuda. La información se duplica cada 18 meses, lo que significa que todo está obsoleto en este mismo lapso de tiempo. Cuando sales de la escuela ya estás obsoleto. Los bancos cobran intereses por ahorrar dinero, lo que demuestra que el efectivo está perdiendo valor. La idea de trabajar por un salario y salir de deudas es obsoleta. Necesitamos aprender a endeudarnos y a usar la deuda para hacernos ricos. Nunca nos enseñan sobre impuestos, pero la razón por la que el 1% tiene más dinero que el 99% es porque cuando imprimen dinero, suceden dos cosas: la inflación y los impuestos. Los emprendedores reales no se conforman con simplemente montar un negocio y ganar dinero. La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas no son realmente emprendedores. Son autónomos que pagan impuestos altos sin entender por qué. Todos tenemos una economía interna que podemos cambiar con fuerza de voluntad. Las personas con una mentalidad interna débil tienen miedo de lo que les pueda suceder y generalmente terminan perdiendo su trabajo. Necesitamos actualizar nuestras ideas sobre el dinero y el trabajo. Las viejas formas ya no funcionan en el mundo actual. Debemos aprender a usar la deuda de manera inteligente y a ser verdaderos emprendedores para prosperar en esta economía cambiante. Muchas personas tienen miedo de invertir en bolsa debido a las caídas bursátiles, como la de 1987 que afectó a muchas familias. La atracción por rendimientos espectaculares llevó a algunos a hipotecar sus casas para duplicar su dinero. Pero cuando la burbuja estalló, muchos perdieron todo, incluyendo sus hogares y negocios. Actualmente hay personas que buscan préstamos a tasas altas para invertir en acciones o criptomonedas sin entender los riesgos. También hay quienes emprenden sin capital inicial, financiando todo con tarjetas de crédito, lo que aumenta la probabilidad de fracaso. La libertad financiera requiere tiempo, constancia y disciplina. Es importante entender el papel de las deudas y tomar control del dinero. Salir de deudas es prioritario, seguido de aprender a sentirse cómodo con el riesgo para invertir de manera inteligente a largo plazo. Además, es esencial construir un refugio para las tormentas mediante un fondo de emergencia, seguros adecuados y un testamento o fideicomiso. Aprender a usar estas herramientas de manera consciente y eficiente es clave para una seguridad financiera sólida. Comenta qué te pareció este discurso del gran emprendedor Robert Kiyosaki y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.